Revelación, dispensaciones antiguas y de los últimos días, el triunfo seguro de la causa de Sión. Por John Taylor. Discurso pronunciado en el Nuevo Tabernáculo, Salt Lake City, la mañana del domingo 7 de abril de 1872. Nos hemos reunido nuevamente en nuestra conferencia anual, con el propósito de escuchar palabras de vida y ser instruidos en los diversos deberes y responsabilidades que recaen sobre nosotros, para que, como santos de los últimos días, seamos enseñados en los principios de nuestra santa fe y en los deberes que nos competen según las posiciones que ocupamos. Así, mediante la unidad de fe, propósito y acción, lograremos algo que promueva la verdad, avance los intereses de Sión y establezca el reino de Dios en la tierra. Se nos dice que no está en el hombre dirigir sus pasos, y ocupamos una posición peculiar bajo la guía y dirección del Todopoderoso. El Señor ha considerado oportuno revelarnos el Evangelio eterno, y por la gracia de Dios hemos sido capacitados para apreciar ese mensaje de vida que nos ha comunicado. Nos hemos reunido de las naciones de la tierra bajo los auspicios de ese Evangelio, para cumplir ciertos propósitos relativos tanto a nosotros como a los demás, cuyo principio rector es ayudar a cumplir los designios que estaban en la mente del Todopoderoso, antes de que el mundo existiera, relativos a la tierra y a la humanidad. Y supongo que aquella exhortación que se hizo hace 1800 años a ciertos santos es tan aplicable para nosotros hoy como lo fue para ellos. Se les exhortó a contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Sin duda, esto les sonaba extraño en aquel día y edad del mundo. Habían tenido a Jesús entre ellos, quien les había predicado su evangelio, se les había manifestado la luz de la verdad eterna y habían participado de las bendiciones del evangelio. Y aún así, a pesar de estas circunstancias tan peculiares, con la luz de la revelación, con apóstoles entre ellos, con una organización completa de la Iglesia, y todo lo que estaba destinado a iluminarlos y guiarlos en el camino de la justicia, se les dijo que contendieran ardientemente por esa fe que una vez fue dada a los santos. Parece que en las diversas épocas del mundo ha existido una especie de justicia propia y autosatisfacción, una confianza en la sabiduría, inteligencia y virtud del hombre. En aquellos días, los escribas, fariseos, abogados, doctores y el gran Sanedrín pensaban que eran los elegidos de Dios y que la sabiduría moriría con ellos. Jesús vino entre ellos y les dijo muchas verdades desagradables, entre otras, que eran muros blanqueados y sepulcros pintados, hermosos por fuera, pero llenos de podredumbre y huesos de muertos por dentro. Les dijo que hacían largas oraciones no por referencia a Dios, sino para ser vistos por los hombres. Ensanchaban sus filacterias, es decir, una especie de escritura que ataban a sus vestiduras con ciertos pasajes de las escrituras para aparentar pureza y virtud. Jesús llamó a estos hombres, aparentemente puros y santos, sepulcros blanqueados. Sin embargo, hay algo más asociado a estos asuntos. Jesús enseñó los principios de la vida y la salvación, el Evangelio eterno. Introdujo a los hombres en el reino de Dios y organizó una iglesia pura basada en principios correctos, de acuerdo con el orden de Dios. Los hombres fueron bautizados en esa iglesia, se les impusieron las manos para recibir el Espíritu Santo, y lo recibieron. Entre ellos había apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas y hombres inspirados. La iglesia disfrutaba del don de lenguas, visiones, profecías, los enfermos eran sanados, los ciegos veían, los sordos oían y los cojos caminaban. Las visiones del cielo se les abrían y tenían conocimiento de muchas cosas relacionadas con la eternidad. Y aun con toda su luz, inteligencia y bendiciones, con todos sus apóstoles y la plenitud del Evangelio en su medio, se les aconsejó que contendieran ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. El Señor nos ha revelado muchas bendiciones y a veces pienso que no apreciamos plenamente la luz de la verdad que se nos ha dado, la gloria conectada con el Evangelio restaurado, la luz de la revelación que se nos ha comunicado, la posición que ocupamos en relación con Dios, los ángeles, nuestra posteridad y nuestros antepasados,
Y la esperanza que el Evangelio ha implantado en el corazón de cada santo fiel de los últimos días, una esperanza que florece con inmortalidad y vida eterna. A veces, cuando estamos expuestos a diversas pruebas y al oprobio y reproche de personas ignorantes y malintencionadas, podemos llegar a pensar que nuestra religión es algo común. A veces olvidamos nuestras oraciones, responsabilidades, deberes y convenios, y cedemos a cosas que tienden a oscurecer nuestra mente, nublar nuestro entendimiento, debilitar nuestra fe y privarnos del Espíritu de Dios. Olvidamos la cantera de la que fuimos cortados y la roca de la que fuimos tallados, y es necesario que reflexionemos sobre la posición que ocupamos y la relación que mantenemos con Dios, entre nosotros y con nuestras familias, para que nuestras mentes se reconduzcan al Dios que nos hizo, nuestro Padre en los cielos, quien escucha nuestras oraciones y está dispuesto a satisfacer las necesidades de sus santos fieles. También es necesario que reflexionemos sobre la posición que ocupamos en relación con la tierra en la que vivimos, con la existencia que tuvimos antes de venir aquí, y con las eternidades por venir. No debemos ser perezosos, indiferentes o descuidados, más bien, al igual que se exhortó a los antiguos santos, les exhorto hoy a que contiendan ardientemente por la fe, que una vez fue dada a los santos. La religión del Evangelio eterno no se originó en ningún hombre ni grupo de hombres. Es tan amplia como el mundo y tiene su origen en el gran Elohim. Es un plan que Él ordenó antes de que el mundo existiera, para la salvación y redención de la familia humana. Es algo que los hombres, en diversas dispensaciones y bajo la influencia e inspiración del Todopoderoso, han poseído más o menos. Es a esto a lo que debemos todo el conocimiento, luz e inteligencia en relación con la eternidad. El Evangelio que ustedes han recibido no lo recibieron de hombres ni por medio de hombres, sino de la misma manera que lo recibieron los hombres en los días antiguos, por la revelación de Jesucristo, por la comunicación de Dios al hombre. Cualquier religión que no tenga este fundamento no vale nada, y cualquier estructura edificada sobre otro fundamento se desvanecerá como un sueño, sin dejar rastro. Uno de antaño, al hablar de estas cosas, dijo, si alguien edifica con madera, heno o paja, llegará el día en que todo será quemado, y no quedará ni raíz ni rama. Pero nosotros, como seres eternos, asociados con un Dios eterno, y teniendo una religión que nos lleva hacia Él, deseamos, como los antiguos, saber algo acerca de Él, ser llevados a comunicarnos con Él, cumplir con la medida de nuestra creación y nuestro destino en la tierra, y ayudar al Señor a llevar a cabo sus propósitos, diseñados desde antes de la fundación del mundo, en lo que respecta a la familia humana. Dios ha planeado redimir la tierra en la que vivimos. La humanidad fue colocada aquí con un propósito, y aunque el curso del hombre haya sido errático y necio, el Todopoderoso nunca ha alterado su propósito, ni ha cambiado sus diseños, o abrogado sus leyes. Su curso ha sido constante e inmutable, desde que las estrellas de la mañana cantaron juntas por gozo hasta el momento en que la tierra sea redimida de la maldición y toda criatura en el cielo y en la tierra clame. Bendición y gloria, honor y poder, majestad y dominio sean atribuidos a aquel que está sentado en el trono y al Cordero, para siempre. La única pregunta que debemos hacernos es si cooperaremos con Dios, si trabajaremos individualmente en nuestra propia salvación, si cumpliremos con las diversas responsabilidades que nos corresponden, y si atenderemos a las ordenanzas que Dios ha establecido, ya sea para nosotros mismos, nuestras familias, los vivos y los muertos. Si cooperaremos en la construcción de templos y en la administración de sus ordenanzas. Si nos uniremos al Todopoderoso, bajo la dirección de su santo sacerdocio, en llevar a cabo las cosas de las que hablaron los santos profetas desde el principio del mundo. Si contendemos ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Estas cosas dependen, hasta cierto punto, de nosotros. Dios ha comunicado a los santos de los últimos días, principios que el mundo desconoce. Y al ignorarlos, no saben cómo apreciar nuestros sentimientos. Llaman al bien mal, a la luz oscuridad, al error verdad y a la verdad error, porque no tienen los medios para ver la diferencia entre una cosa y la otra. Pero ustedes son un pueblo escogido,
una nación real, un sacerdocio santo, apartado por el Todopoderoso para la realización de sus propósitos. Dios ha ordenado entre ustedes presidentes, apóstoles, profetas, sumos sacerdotes, setentas, obispos y otras autoridades. Ellos son designados por Él, empoderados y dirigidos bajo su influencia, enseñando su ley y revelando los principios de vida. Están organizados y ordenados para guiar al pueblo por el camino de la exaltación y la gloria eterna. El mundo no sabe nada de estas cosas, hoy no estamos hablando para ellos, no pueden comprenderlas. Su religión no les enseña acerca de tales cosas, para ellos, son simplemente una fantasía. No tienen revelación, ni la profesan. Todo lo que tienen es su Biblia, dada por antiguos hombres de Dios, quienes hablaron movidos por el Espíritu Santo. Repudian el Espíritu Santo, no de palabra, pero sí en realidad. Muchos de ellos son sinceros, les damos crédito por eso, y está bien. Pero no entienden nuestros principios, puntos de vista o ideas. No podrían hacer lo que hemos hecho, no podrían confiar en Dios como lo hacen nuestros élderes. Sus ideas son más materiales. Pregúntele si irían a los confines de la tierra, como lo han hecho estos élderes, sin bolsa ni alforja, confiando en Dios. ¿Lo harían? No, no lo harían, preferirían ver el Evangelio condenado antes que hacerlo. No comprenden el principio que nos motiva, pero nosotros lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Creemos en un Dios viviente, en una religión viva, en principios vivos, vitales y eternos que Dios ha comunicado. Esa es la razón por la que actuamos, hablamos y creemos como lo hacemos. Los hombres no están supuestos a entender nuestros principios. Las Escrituras dicen que nadie conoce las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo se obtiene? De la misma manera en que ustedes lo obtuvieron, arrepintiéndose de sus pecados, siendo bautizados en el nombre de Jesús para la remisión de los mismos, y recibiendo el Espíritu Santo por la imposición de manos de aquellos que tienen autoridad. Esa es la manera en que Dios lo ordenó en los días antiguos, y esa es la manera en que lo ha ordenado en nuestros días. ¿Y qué los trajo aquí? Pues la luz de la revelación, la luz de la verdad, el don del Espíritu Santo, el poder de Dios. Eso fue lo que los trajo aquí. El Evangelio que recibieron no lo recibieron de hombres, sino por las revelaciones de Jesucristo. ¿Cómo pueden los hombres afuera comprender estas cosas? No pueden, está más allá de su alcance. Pueden razonar sobre principios naturales, tienen sus propias ideas peculiares, pero no pueden comprender a los santos de los últimos días. El mormonismo es un enigma para el mundo. Los Estados Unidos han estado tratando de resolver el problema del mormonismo durante años, pero con toda su astucia e inteligencia, aún no lo han logrado, y nunca lo harán. La filosofía no puede comprenderlo, está más allá del alcance de la filosofía natural. Es la filosofía del cielo, la revelación de Dios al hombre. Es filosófico, pero es una filosofía celestial, más allá del entendimiento humano, más allá del alcance de la inteligencia humana. No pueden captarlo, porque es tan alto como el cielo y más profundo que el infierno. Es tan ancho como el universo, abarca toda la creación. Retrocede hacia la eternidad y avanza hacia la eternidad. Se asocia con el pasado, el presente y el futuro, está conectado con el tiempo y la eternidad, con los hombres, los ángeles y los dioses, con los seres que fueron, que son y que serán. Los santos de Dios en todas las épocas han tenido la misma fe que tenemos hoy. Ustedes, santos de los últimos días, lo saben, pero los demás no. Hablan de sus teorías y las llaman la religión de Dios y el Evangelio de Jesucristo. Estoy dispuesto a que disfruten de sus nociones. No interferiríamos con ellos aunque pudiéramos. Nuestros sentimientos al respecto son los mismos que los del Señor. Él hace que su sol brille sobre los malos y los buenos, y envía su lluvia sobre los justos y los injustos. Él es liberal, generoso y lleno de benevolencia hacia la familia humana, y desea que todos los hombres sean salvos y los salvará hasta donde sean capaces de ser salvados.
pero desea que su pueblo contienda ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, para que, como seres inmortales, actúen en armonía con el Todopoderoso, sean inspirados por el principio de la revelación, y comprendan algo de su dignidad y humanidad, de su relación con la eternidad, con el mundo en que vivimos tal como es y tal como será, y con los mundos por venir. El Señor no tiene la mentalidad limitada de algunos de estos sectarios de los que leemos. Me recuerdan a un hombre del que oí hablar una vez, que oró diciendo, Señor, bendíceme a mí y a mi esposa, a mi hijo Juan y a su esposa, a nosotros 4 y a nadie más. Amén. No creo en algo así. Creo que el mundo en que vivimos fue organizado para un propósito, y que el hombre fue hecho para un propósito, y ustedes, como santos de los últimos días, también lo creen. Creemos que el espíritu del hombre, al poseer un cuerpo, será exaltado a través del Evangelio eterno, y que el hombre, si es fiel, se asociará por siempre con los dioses en los mundos eternos. Y mientras plantamos, sembramos, cosechamos y seguimos las ocupaciones comunes de la vida, como lo hacen otros hombres, nuestro objetivo principal es alcanzar la vida eterna y la exaltación. Nuestro principal objetivo es prepararnos a nosotros mismos, a nuestra posteridad y a nuestros antepasados para tronos, principados y poderes en los mundos eternos. Eso es lo que buscamos, y eso mismo buscaban los antiguos santos. Es lo que buscaban Adán, Noé, Enoc, Abraham y los profetas, cumplir con su destino en la tierra. Como dijo uno de los antiguos profetas, estar en su heredad al final de los días, cuando se abran los libros, cuando aparezca el gran trono blanco y aquel que está sentado en él, delante de cuyo rostro huyeron la tierra y el cielo, para que nosotros y ellos y nosotros, estemos preparados, habiendo cumplido la medida de nuestra creación en la tierra, para asociarnos con las inteligencias que existen en los mundos eternos y ser admitidos nuevamente en la presencia de nuestro Padre, de donde venimos, y participar de esas realidades eternas de las cuales la humanidad, sin revelación, no sabe nada. Estamos aquí por ese propósito, dejamos nuestros hogares por ese propósito, vinimos aquí por ese propósito. Estamos construyendo templos para ese propósito, recibiendo investiduras y haciendo convenios por ese propósito, ministrando por los vivos y por los muertos con ese propósito. Todos nuestros objetivos y metas, al igual que los objetivos y metas de los hombres inspirados en tiempos antiguos, están completamente enfocados en las realidades eternas tanto como en el tiempo presente. Tenemos una nación que edificar, y la edificaremos. La edificaremos. La edificaremos. Ningún poder puede detenerlo. Dios ha establecido su reino, está en sus manos, y ninguna influencia, ningún poder ni combinación de cualquier tipo podrá detener el progreso de la obra de Dios. Ustedes, santos de los últimos días, saben muy bien que no han recibido una fábula ingeniosamente inventada, elaborada por la sabiduría, ingenio, talento o capricho de los hombres. Todos ustedes, hombres y mujeres, si están viviendo su religión, lo saben. Los hombres de antaño lo sabían tan bien como ustedes, y tarde o temprano, esperamos vivir y asociarnos con ellos, con patriarcas, profetas y hombres de Dios que tuvieron fe en Él, y en el cumplimiento de sus propósitos en tiempos antiguos, y estamos contendiendo por la fe que ellos poseían. Por ejemplo, Moisés y Elías vinieron a Pedro, Santiago, Juan y Jesús, cuando estaban en el monte. No pensaban que fueran personas de antaño a quienes no valía la pena escuchar, sino que dijeron, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Es bueno estar aquí. ¿Quién era Moisés? Un hombre que tenía el antiguo evangelio. ¿Quién era Elías? Otro hombre que también tenía el antiguo evangelio. Vinieron y ministraron a Jesús, y sus apóstoles habrían querido quedarse con ellos para siempre, pero no pudieron hacerlo en ese momento. Luego leemos acerca de Juan en la isla de Patmos. Sabemos que él tuvo una visión en la que el Señor le reveló muchas cosas grandes. En esa visión apareció un personaje, uno de los antiguos profetas, y Juan pensó que era un ángel, y estaba a punto de postrarse para adorarlo. Pero éste le dijo, no lo hagas. ¿Por qué?
Porque soy uno de tus consiervos, los profetas. Soy uno de esos antiguos que solían vagar con pieles de ovejas y cabras. Los sacerdotes y los hipócritas de aquel día me persiguieron, pero ahora estoy exaltado y he venido a ministrarte, Juan. Mientras el mundo estaba envuelto en superstición, ignorancia y oscuridad, los ángeles de Dios vinieron y ministraron a José Smith, revelándole los propósitos de Dios y dándole a conocer sus designios. José lo declaró al pueblo, y gracias a ello ustedes están reunidos aquí hoy. ¿Qué sabían los hombres, incluso los mejores de ellos, acerca del Evangelio, apóstoles o profetas cuando apareció el profeta José? Nada en absoluto. Sin embargo, había habido hombres buenos. El viejo John Wesley, por ejemplo, en su día, estaba muy ansioso por ver algo como esto, pero no pudo. Él dijo: de la simiente escogida de Abraham, elige a los antiguos apóstoles para esparcir sobre islas y continentes las noticias que reviven a los muertos. Habría querido ver algo así, pero no lo pudo. Estaba reservado para José Smith y los santos de los últimos días, para nuestros días. ¿Qué haremos, entonces? Cumplamos con la medida de nuestra creación, vayamos a trabajar y redimamos a esos hombres que no tuvieron el Evangelio, seamos bautizados por ellos, como dicen las Escrituras, y elevémoslos, porque ellos y nosotros no pueden ser hechos perfectos, ni nosotros podemos ser hechos perfectos sin ellos. Así, cumpliremos los propósitos de Dios y llevaremos a cabo las cosas de las que hablaron los profetas. Eso es lo que buscamos, y lo lograremos. Nadie puede detenerlo, ninguna organización, poder o autoridad, porque Dios está al mando. Su reino avanza, sigue adelante, adelante, y continuará creciendo hasta que los reinos de este mundo se conviertan en los reinos de nuestro Dios y de su Cristo. Que Dios nos ayude a ser fieles, en el nombre de Jesucristo. Amén. Resumen. En este discurso, John Taylor expone una visión profunda y completa sobre la revelación divina y la continuidad de la obra de Dios a lo largo de las dispensaciones, enfocándose en la restauración del Evangelio en los últimos días y la misión de los santos de los últimos días. El tema central es el triunfo seguro de la causa de Sión, es decir, el establecimiento del reino de Dios en la tierra, a pesar de las pruebas, la oposición y las dificultades que puedan surgir. Taylor subraya que, al igual que en épocas pasadas, la revelación es fundamental para la correcta comprensión y administración del Evangelio. Menciona que la verdadera religión, aquella que proviene de Dios, no puede ser comprendida ni administrada sin revelación directa. Esto conecta directamente con la restauración del Evangelio en los últimos días, a través de José Smith, quien recibió la revelación para restaurar las ordenanzas y principios eternos. Taylor menciona que, aunque los primeros santos vivieron en tiempos de grandes bendiciones espirituales, con apóstoles y profetas entre ellos, se les exhortó a contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Este mensaje sigue siendo relevante para los santos de los últimos días, quienes, a pesar de recibir el Evangelio restaurado, deben esforzarse constantemente por mantener su fe viva en medio de las pruebas y la oposición del mundo. Taylor destaca que los santos de los últimos días no solo han sido reunidos para su propia salvación, sino también para llevar a cabo los propósitos eternos de Dios. Esto incluye la construcción de templos, la administración de ordenanzas para los vivos y los muertos, y el avance de la obra de Sión. Los santos son llamados a cooperar con Dios en esta gran obra, y su éxito está asegurado porque es una obra dirigida por el Todopoderoso. Taylor señala que el mundo no comprende la fe y las acciones de los santos de los últimos días. Sus principios y creencias son un enigma para aquellos que no tienen la revelación divina. Este es un llamado a la paciencia y a la perseverancia, reconociendo que los santos tienen una visión eterna que otros no pueden entender. John Taylor enfatiza el papel crucial de la revelación como el pilar fundamental del Evangelio restaurado, recordando a los santos que el conocimiento de Dios y de su voluntad no puede ser alcanzado mediante la sabiduría del hombre, sino solo a través de la comunicación directa con el cielo. Este es un principio clave dentro de la teología de los santos de los últimos días,
pues reafirma la necesidad de profetas vivientes y de la guía continua de Dios. Además, Taylor ofrece una visión optimista sobre el futuro de la obra de Sión. A pesar de las dificultades que los santos puedan enfrentar, su mensaje es claro: el éxito de la obra de Dios está asegurado. Esto refleja un profundo sentimiento de esperanza y fe en el plan divino, y sirve como un recordatorio de que el reino de Dios progresará sin importar la oposición o los desafíos del mundo. La forma en que Taylor conecta las antiguas dispensaciones con los últimos días también es significativa. Al mencionar figuras como Moisés y Elías y su relación con los apóstoles de Jesús y José Smith, Taylor refuerza la idea de que la obra de Dios es continua y coherente a lo largo del tiempo. Este enfoque no solo muestra respeto por las escrituras antiguas, sino que también destaca la importancia de la revelación moderna en la culminación de los propósitos divinos. El discurso de John Taylor presenta un mensaje poderoso y de gran relevancia para los santos de los últimos días. A través de la revelación y la guía divina, los santos tienen la responsabilidad y el privilegio de cooperar con Dios en la construcción de Sión, sabiendo que su éxito está garantizado. La obra del Evangelio es eterna y trasciende el tiempo y las dispensaciones, uniendo a los santos de todas las épocas en la misma misión divina. La exhortación a contender ardientemente por la fe es un llamado a la acción, recordando que no basta con recibir la revelación, también es necesario actuar con firmeza y perseverancia. Taylor invita a los santos a reflexionar sobre su posición privilegiada como pueblo escogido, llamado a cumplir con la medida de su creación y avanzar en los propósitos de Dios. Finalmente, el discurso transmite un mensaje de esperanza y certeza. A pesar de las dificultades del mundo y la incomprensión de los que están fuera de la Iglesia, los santos de los últimos días tienen la promesa de que Sión se establecerá y que ningún poder podrá detener el avance del reino de Dios. Este triunfo seguro de la causa de Sión es el corazón del mensaje de Taylor y es una fuente de consuelo y fortaleza para los fieles.